Las actividades más memorables suelen ser aquellas que se realizan en soledad, cuando nuestra mente es liberada de aquel sufrimiento llamado realidad. En mi caso, era conducir sin camino fijo a altas horas de la noche. Acompañado únicamente por la tenue luz del firmamento y los faros de mi antigua camioneta. Al igual que siempre, volví a tomar mi suéter, apagué las luces de mi demacrado hogar, y con las llaves de mi auto en mano, decidí adentrarme en aquella oscura ruta solitaria, una ruta que jamás había recorrido, más que por alguna razón lógica. Se debía a un temor inexplicable, que para ese momento no le encontraba ninguna explicación. Maldito el día que el ser humano ignore sus sentidos más primitivos. Maldito el día que decidí ignorar mi miedo por la búsqueda de un falso escape de la realidad. Muy poco llegué a escuchar sobre los cimientos de la Ruta 11, pero claro, casi nunca usaba mi intuición mientras buscaba la paz de la soledad. Solo era un ser inconsciente siendo llevado al son de una depresiva y nostálgica ola llena de sentimientos negativos que constantemente inundaban mi alma de tristeza y despojo. Ya sintiéndome decidido a visitar aquella ruta, encendí mi camioneta, a la cual le quedaba un suspiro de combustible, inmediatamente pensé en la posibilidad de llenarla por el camino, al ser esta carretera muy extensa. Seguramente me iba a encontrar más de una estación, incrédulo yo al estar confiado, hundido en lo más profundo de la ignorancia y la inocencia. Sin sobrepensar demasiado las posibilidades, inicié mi recorrido sintiendo una incomodidad sofocante, tenía las manos empapadas en sudor y el volante se hacía cada vez más difícil de controlar. Luego de 5 minutos de haber entrado a la ruta, noté que la potencia con la que las luces de la carretera alumbraban el camino se volvían más débiles. Al principio intenté ignorarlo, consolándome el hecho de vivir en un país decayente que sufre constantes fallas eléctricas, pero jamás había presenciado una con estas características, las luces no parpadeaban o se apagaban, como es lo común. Simplemente con cada minuto que pasaba estas iban perdiendo su brillo, hasta el punto de parecer una lamentable parodia de lo que eran en su más alto esplendor. Ya para este punto me empecé a cuestionar sobre si haber entrado a esta ruta fue siquiera una idea razonable, y aún más por el hecho de no encontrar ninguna estación. Estaba en medio de un bosque otoñal, con fuertes brisas frías y con el pacífico sonido de la naturaleza acompañándome. Lo único que me daba indicios de que en ese lugar hubieron seres humanos fue la existencia de la ruta misma, porque sentía hasta en los huesos la sensación de estar absolutamente distanciado de lo que yo conocía como mundo real, pero a su vez. La constante inquietud de en el fondo sentir que hay alguien, o algo más allí, en ese inhóspito bosque conmigo, es la misma sensación de estar en un cuarto completamente oscuro, a pesar de saber que estás solo. Siempre habrá algo dentro de ti que no sentirá lo mismo, y sé perfectamente que lo sabes, esos instintos son mucho más fuertes de lo que nos gustaría aceptar. Para mi enorme pesar, a los 11 minutos de estar conduciendo, la camioneta repentinamente se apaga, y, como lo sospechaba, me había quedado sin combustible. En ese instante, un sentimiento de inconformidad y pánico se apoderaban de mí, ya que al apagarse los faros del auto, toda la ruta se inundó en una oscuridad casi absoluta. El pueblo más cercano quedaba a unos 10 o 15 kilómetros de donde me encontraba, no podía regresar caminando porque se me era imposible dejar mi camioneta en el medio de la nada, y como cereza sobre el pastel. La señal telefónica era prácticamente inexistente, y al ser mi celular muy antiguo, no podía realizar llamadas de emergencia. Mi única preocupación se hizo realidad, tendría que pasar la noche entera en esa ruta. Sin tener demasiado por hacer, comencé a revisar la parte trasera de mi camioneta, donde guardaba una caja de herramientas como precaución, y por suerte, encontré una linterna a la cual le quedaba un poco menos de la mitad de batería. Con la ayuda de esta, seguí buscando con la esperanza de encontrar más baterías, pero rápidamente mi suerte se acabaría al darme cuenta de que aparte de no encontrar nada más que solo grasientas herramientas. La luz de la linterna solo alcanzaba un rango de unos 3 metros de distancia. Para ese momento me sentía más frustrado que nervioso, al darme cuenta que casi todo lo malo se avalanchaba sobre mí. Ya cansado de toda la situación, me recosté en el asiento del conductor, y encima de la parrillera de la camioneta, dejé encendida la linterna, con la esperanza de que algún conductor que pasase por ahí notase mi presencia. Aunque en el fondo sabía de que nadie pararía, y más por el hecho de que en todo el rato que estuve conduciendo, no pude alcanzar a ver ningún auto. Con el viento haciéndome compañía, los párpados se me hacían cada vez más pesados,
Tomé mi teléfono para ver la hora, y sentí que un fuerte escalofrío recorrió todo mi cuerpo al ver que eran las 11:11 p.m. Y aunque eso fuese una extraña coincidencia, no era ni de cerca la verdadera razón por la que me vi inundado por tal temor. El motivo real era, que justamente cuando entré a la ruta 11, la hora de mi celular indicaba que eran las 11:11 p.m. Y de aquel momento hasta ahora, ya habían transcurrido más de 20 minutos. Mi corazón empezó a latir fuertemente, hasta el punto de darme cuenta que me estaba por comenzar una taquicardia. Intentaba buscarle una explicación razonable, pero, la coincidencia era inmensa. Sabía que era casi imposible presenciar algo como esto. Con las manos temblorosas, subí las ventanillas del auto y cerré bruscamente la puerta con seguro. Comencé a transpirar a pesar de haber afuera unos 7 grados y mi respiración se estaba viendo alterada. Soy una persona muy religiosa, y me duele admitir que mi miedo a lo que pueda encontrarme en el más allá es mucho más grande que mi fe en Dios. He cometido una cantidad de pecados exorbitantes a lo largo de mi vida, y aunque crea en el perdón, en el fondo estoy seguro que Él no me lo otorgará. Cuando pensé que ya lo peor había pasado, traté de tranquilizarme para poder pensar y analizar todo en frío, y mientras divagaba en mis pensamientos, me di cuenta de algo. En ningún momento escuché o noté la presencia de ni siquiera el más pequeño de los insectos. Sentía que esta ruta era un lugar incompatible con toda vida o ser pensante. Y resulté estar en lo cierto, pero me salté un detalle: la cosa que estaba caminando en 4 patas desde lo más profundo de la ruta siendo pobremente alumbrada por mi linterna, sin lugar a dudas, no pertenecía a esta realidad. Ten cuidado con lo que deseas y que Dios se apiade de mí.